Suspiros pesados y sorbidos resonaron por toda la habitación. El abogado defensor Michael Hunter se sentó herido en el suelo. Todo su pecho estaba cubierto de sangre por la puñalada. Fue atacado por Smile, uno de los asesinos en serie más peligrosos que estaba cazando. Cuando Michael se despertó, el dolor insoportable de la herida del cuchillo ya le quemaba el cuerpo. Quería saber por qué el asesino estaba haciendo todo esto, y lo más importante, por qué mató a su madre. Cuando el abogado hizo esta pregunta, los ojos de Smile se abrieron de sorpresa. El asesino explica que para él matar es una simple necesidad, pero Michael no lo cree. Smile dice que matar es una actividad divertida para él sin ningún propósito. El abogado está enojado porque los asesinatos se cometieron así como así, sin el más mínimo propósito. Dice todo lo que piensa sobre el patético asesino. Smile patea a Michael en el pecho. El hombre se está ahogando de dolor. Antes de morir, el abogado promete que en la próxima vida encontrará al asesino y le hará responder por todo. Se oyeron voces desde algún lugar lejano. El hombre se puso de pie de un salto. Michael siente su cuerpo y se da cuenta de que no parece estar muerto. Una mujer desconocida pregunta por su bienestar. Su placa indica que su nombre es Sarah Johnson y que es empleada de la Fiscalía General. Al mirar a su alrededor, el hombre se da cuenta de que está en una oficina normal. Junto a su escritorio hay otro empleado, Daniel Ray. Sarah y Daniel estaban discutiendo las últimas noticias de que el abogado Charles había aceptado un soborno y estaba siendo llamado por el fiscal jefe, que también era su padre. Se alegrarían si la carrera del fiscal terminara ahí. Antes de que pudieran terminar de hablar, los empleados saltaron de la sorpresa. El fiscal Charles estaba en la puerta. Solo avisó que saldría temprano. Sarah y Daniel temieron que el jefe hubiera escuchado algo, pero ya era demasiado tarde. Michael se acercó a la casa, cuya dirección apareció automáticamente en su memoria. Se mira al espejo y ve una cara extraña delante de él. El hombre entra en pánico y se da cuenta de que está en el cuerpo de otra persona. El hombre está confundido y se agarra la cabeza. Ya no es el abogado Michael Hunter, de 43 años, sino el fiscal Charles Haynes, de 28, y su padre es el fiscal jefe del distrito. Michael está en el baño, tratando de digerir la situación. Decide arreglar primero los problemas que el fiscal logró crear. El hombre saca de su bolsillo un fajo de dinero que aceptó como soborno. Michael emprende un viaje decidido a vengar los fracasos que ocurrieron en su vida pasada. El fiscal empuja un fajo de billetes hacia el otro lado de la mesa. El hombre de enfrente no tiene prisa en aceptar la devolución del dinero. Después de disculparse, Michael se fue rápidamente. Su interlocutor sugiere que el fiscal simplemente tiene miedo de su padre. Michael reacciona agresivamente a su declaración. Tras la salida de Michael, su interlocutor llamó al alcalde y le informó que el fiscal había devuelto el dinero. Sentado en su oficina, el fiscal Charles pide que le traigan documentos sobre el alcalde Stephen Waltek. También les informa a Sarah y Daniel que el caso no se cerrará y que deben ir a la escena del crimen. Los empleados están desconcertados por el comportamiento del jefe porque es completamente diferente a él mismo. Michael se sentó en la oficina de su nuevo padre, el alcalde jefe del condado. El padre estaba furioso por las acciones de su hijo. El alcalde no tiene intención de ayudar a su hijo y le sugiere que solucione las cosas por su cuenta. El fiscal Charles pide otra oportunidad para reiniciar el caso y obtener justicia. El padre recuerda cuántas oportunidades le dio para hacer lo correcto cuando su hijo se lo pidió. Charles nunca cumplió sus palabras. Cediendo, el alcalde le da a su hijo una última oportunidad, pero advierte que si Michael no cumple su palabra, perderá su puesto y su relación familiar. Al día siguiente, dos hombres estaban en la carretera. Cerca solo había una granja y campos arados. Daniel y Michael estaban cerca de la escena del crimen. Fue aquí donde la víctima cayó al pasto. La causa de la muerte fue insuficiencia orgánica múltiple. En este caso no hubo testigos y las cámaras estaban apagadas. El fiscal estuvo a cargo del caso del alcalde Stephen Waltek. La mujer fue atropellada en esa vía durante la noche, aproximadamente a las 2 de la madrugada. Daniel Ray, un ex oficial de policía, sugiere que el fiscal solo está montando un espectáculo. Sin levantar la vista de sus pensamientos, Charles se limita a decir que ha cambiado. Daniel no comprende el comportamiento de su jefe y lo observa con sorpresa. Después de verificar nuevamente las pruebas, Michael descubre que la casa de la víctima está a 25 kilómetros del incidente y la casa del alcalde Waltek también está lejos.
Él no entiende qué hacían ambas personas en esa carretera. Daniel recuerda que la víctima era un hombre mayor y con discapacidad. Stephen Waltek está acusado después de que su coche fuera captado por una cámara a 2 kilómetros del incidente, y admitió que estuvo en el lugar del accidente después de que este ocurrió y asustado se fue. En el caso del sospechoso, Michael se fija en una firma conocida, Associates, que ya ha encubierto a criminales en circunstancias similares de ausencia de testigos. Unos días antes, un empleado de Associates estaba sentado en la oficina del alcalde. Pide al alcalde Waltek que informe el lugar exacto del incidente. El alcalde se atragantó con el café que estaba bebiendo en ese momento. Michael miró el mapa del área, tratando de averiguar dónde ocurrió realmente el accidente. Decidido a buscar por sí mismo, Michael emprendió el camino que se extendía en la distancia. Daniel le siguió sin mucho entusiasmo. Mientras avanzan hacia los primeros edificios residenciales de gran altura, los hombres notan rastros de sangre en la acera. Mirando atentamente hacia adelante, Michael se dio cuenta de que frente a ellos estaba la casa de la víctima. Era el 4 de julio, 2:20 después de medianoche. El semáforo estaba rojo en la autopista. Una mujer mayor buscaba a alguna persona. Al ver la luz verde del semáforo, avanzó por el paso de peatones. Creyó ver una sombra delante de ella y empezó a llamar más fuerte. En ese momento, el alcalde Stephen Walteca estaba conduciendo por la autopista. Estaba indignado por el trato injusto que la sociedad recibía hacia él. Enfadado, reflexiona sobre sus planes como alcalde. A medida que se acerca al semáforo, está más absorto en sus pensamientos y no se da cuenta de que la mujer se acerca a la autopista. El alcalde recobró el sentido solo cuando vio a una mujer mayor iluminada por los faros de su coche, pero para entonces ya era demasiado tarde. La mujer voló al medio de la carretera. El coche del alcalde se deslizó hacia un lado, dejando espacio para frenar. Maldiciendo, el hombre intentó gritarle a la mujer, que yacía en medio de la carretera en un charco de sangre. Con manos temblorosas, el alcalde marcó el número de su teléfono para llamar al equipo de rescate más cercano. El incidente fue grabado por una cámara instalada al costado de la carretera. Cuando un empleado de Associates lo interrogó, el alcalde Waltek admitió que la escena del incidente efectivamente estaba en otro lugar. El alcalde no entiende por qué le aconsejaron abandonar la cámara, lo que ahora lo convierte en sospechoso. El abogado Chris le explica al alcalde Waltek que fue solo una táctica de distracción. El único obstáculo ahora era su adversario, el fiscal Charles Haynes, quien se negó a aceptar un soborno para cerrar el caso. El alcalde confía en que incluso sin la ayuda del fiscal, el caso se cerrará, ya que el fiscal Charles no tiene habilidades en los tribunales. Después de salir de la oficina del alcalde, Chris habló con un hombre de la fiscalía, quien le advirtió que el fiscal Charles estaba tomando el caso en serio. Chris estaba seguro de que el fiscal no podría detenerlos de ninguna manera. Pero en cualquier caso, el abogado ordenó vigilar al fiscal Charles. En ese momento, Michael se acercó a la casa de la víctima. Las partículas blancas en la valla coincidían con la pintura del coche del alcalde Waltek. Mientras Daniel fotografiaba la valla, Michael miraba a su alrededor. Este lugar estaba casi al alcance de una persona mayor. El alcalde fue visto en cámara temprano en la mañana, posiblemente cuando fue a deshacerse del cuerpo. Michael continuó caminando cerca porque sabía que la pintura en la cerca por sí sola no era suficiente para presentar cargos. De repente se dio cuenta de que había una motocicleta parada cerca. Michael corrió hacia el transporte. Al acercarse vio lo que esperaba ver. La motocicleta estaba equipada con una caja negra. La evidencia estaba justo frente a él. Ahora el fiscal tenía la evidencia que buscaba en el caso porque había encontrado la caja negra. Michael le ordenó a Daniel que concertara una reunión con el dueño de la motocicleta y revisara la cámara. El propio fiscal decidió reunirse con la familia de la víctima. Llamó a la hija de Madeleine Clark, Emma Jacobs. La mujer no quería contar nada. Michael mencionó las consecuencias del perjurio y le pidió que se reunieran. El fiscal llegó a la casa de la hija de la víctima. La mujer parecía cansada. El hombre se da cuenta de que su familia definitivamente tiene problemas financieros. El fiscal promete no presentar cargos por las mentiras que mencionó por teléfono. Emma parece haberse calmado. Michael sugirió que a la mujer le habían pagado para que diera falso testimonio y la acusó de ello. Emma estaba temblando por todas partes por las abrumadoras emociones. Ella contó sobre las personas que acudieron a ella y le prometieron sustentar a la familia de Emma, a quien valora mucho, a cambio de su silencio.
Ella comprendió que su madre no podía haber llegado tan lejos. El hombre no pidió cambiar su testimonio, pero ahora estaba decidido a revelar la verdad de este asunto. Luego de visitar a Emma, el fiscal fue a reunirse con Daniel. El día ya estaba llegando a su fin y un atardecer amarillo rosado adornaba el cielo. El oficial le entregó a Michael una cámara de motocicleta que grabó todo el incidente. El fiscal fue directamente al alcalde a recabar pruebas, pues ya había obtenido la orden de captura con antelación. Daniel se sorprendió por la discreción de su jefe. A la entrada del edificio del alcalde, Michael se encontró con el mismísimo Stephen Waltek. El fiscal mostró el registro, pero Stephen dijo que su auto estaba siendo reparado. Después de la visita del fiscal, el abogado Chris de Associates recibió una llamada del propio alcalde Waltek. Stephen se asustó y le contó sobre la reunión con el fiscal Charles. El abogado aseguró al alcalde que el coche ya estaba limpiado, por lo que no había nada que buscar allí. Después de hablar con el alcalde, Chris observó la ciudad mientras caía en oscuridad, y pensó que, de todos modos, el fiscal Charles nunca lo derrotaría. Mientras tanto, cuando ya estaba oscuro afuera, Michael y Daniel llegaron al taller. Tras recibir las llaves, los hombres se dirigieron hacia el coche del alcalde, sin percatarse de que había un hombre cerca con un martillo en las manos. Daniel raspó la pintura del parachoques del coche. Si la pintura coincide con la encontrada en la escena del crimen, eso será suficiente para establecer una condena. Los hombres ya se dirigían a su coche para volver a casa. Cuando se acercaron a la puerta principal, vieron que la ventana del coche estaba rota. Daniel y Michael estaban sentados en su oficina molestos. Ayer, tan pronto como encontraron el coche destrozado, Michael corrió al asiento delantero. Como él pensaba, les robaron la caja negra que contenía la grabación de lo ocurrido. Razonaron que no había cámaras en el estacionamiento y no podrían encontrar al ladrón. Lo más probable es que esto sea obra de la empresa Associates. Por primera vez, a Michael se le ocurre que hay un informante entre ellos. El fiscal se entera por Sara que los resultados del laboratorio forense están listos. Mientras tanto, Michael está pensando en qué hacer a continuación y dónde conseguir pruebas, ya que el juicio comienza en 5 días. De pronto se le ocurre una idea. Michael iba a acudir personalmente a los expertos forenses para obtener los resultados del examen. En Associates, el abogado Chris se elogió a sí mismo por el trabajo que había realizado. Llevaba en sus manos la caja negra de la motocicleta. Chris recibió una llamada del gerente de la empresa Associates, Thomas Rain. El abogado claramente no esperaba esto. Thomas ya había escuchado rumores de que el abogado casi había sido expuesto por el fiscal Charles Hunter. El gerente le dice a Chris que debe ganar este caso. En este momento, en el Servicio Nacional Forense, Katie Evans presentó un análisis de la evidencia a Michael. El hombre miró los resultados. Como era de esperar, no apareció ADN porque había poca sangre en la valla y ya estaba muy contaminada. Luego el fiscal pide otra prueba. 5 días después, el alcalde Stephen Waltek llegó hasta el juzgado. Los periodistas lo rodearon, tratando de sacarle algo de información. Michael observó todo esto desde la ventana. Chris, un abogado, se acercó a él. El abogado menciona que el fiscal no tiene pruebas de la culpabilidad del alcalde. Michael no quiso hablar de ello, así que se dio la vuelta y entró en la sala del tribunal. Un poco antes, Thomas Rain llegó a la oficina del fiscal Donald Haynes. Entre los antiguos compañeros se produjo una conversación no del todo amistosa. La lluvia llegó debido a los rumores de que el hijo del famoso Donald Haynes sería el fiscal de una de las partes en la corte hoy. El hombre invitó a su ex colega a que lo acompañara. Donald propuso una apuesta con Rain y se echó a reír cuando Rain inicialmente tuvo miedo de aceptar la oferta. Y así comenzó el juicio. Michael ya estaba en la sala del tribunal. Era la primera vez que ocupaba el puesto de fiscal. El hombre miró a la gente que lo rodeaba. Había un ambiente tenso y nervioso. El juicio se inició con el anuncio de los representantes de ambas partes y de los acusados. En uno de los alrededores, Michael vio a Donald Haynes, el padre de Charles Haynes, y Thomas Rain, el gerente de la empresa Associates. Michael estaba nervioso y casi se pierde el momento en que lo anunciaron. El fiscal comenzó su discurso. Stephen Waltek confirmó que había leído las acusaciones, pero como era de esperar, no admitió su culpa. A Mila se le pidió que presentara pruebas. Habló sobre las imágenes de una cámara a 2 kilómetros del incidente, sobre la sangre en la valla y también sobre el ADN de la víctima en la ropa del acusado.
El rostro del abogado de Chris se torció en una mueca de disgusto. Estaba muy enojado porque no había tenido en cuenta ese punto. El día que Michael fue a buscar los resultados del análisis de sangre, le pidió a Katie Evans que realizara otra prueba, un examen de la ropa de la víctima. Como el cuerpo fue encontrado a 25 kilómetros del lugar del accidente, tuvo que ser transportado. Para poder meter a la víctima en el coche, Stephen tenía que entrar en contacto con ella de todos modos. Entonces, el ADN de Stephen permaneció en la ropa de la mujer. Chris pide mirar los documentos. No tenía ni la menor idea de que este giro de los acontecimientos sucedería. Luego Michael continúa hablando sobre la distancia entre la ubicación real y la ubicación escrita en la declaración, enfatizando que sería difícil para una persona mayor con discapacidades caminar esa distancia. El abogado de Chris culpa al fiscal por presentar especulaciones como hechos. Luego Michael proporcionó muestras de pintura del automóvil del alcalde y una muestra de pintura de la escena del accidente. Como resultado del examen, las muestras coincidieron en un 98%. El fiscal indicó que esto significa que el alcalde tuvo un accidente frente a la casa de la víctima. Chris protesta de nuevo. Esto no prueba que el acusado golpeó a la víctima porque el ADN en la sangre de la cerca no era reconocible. Entonces, Michael hace su acusación final. Mostró los resultados de la identificación de ADN desconocido encontrado en el cuerpo de la víctima. Este ADN pertenece al alcalde Waltek. Ahora Donald confía en que su hijo ganará. El fiscal señala al alcalde Stephen como culpable del crimen. El acusado se quedó paralizado de horror porque comprendió que para él había llegado su fin. La gente en la sala empezó a susurrar y los periodistas retomaron sus notas. Michael anunció que la manipulación de pruebas y el ocultamiento de cadáveres deberían agregarse al caso. El abogado Chris no está dispuesto a rendirse tan fácilmente. Rociando saliva, aporta el hecho de que la víctima tiene un restaurante al que acudía el acusado, y bien pudo haber obtenido de allí el ADN de la mujer para su ropa. El juez ordena a ambas partes que se calmen. Como prueba, Chris invita a un testigo a la sala del tribunal que pueda confirmar el contacto entre la víctima y el acusado. Esta es Emma Jacobs. Al ver a la hija menor de la víctima en el estrado de los testigos en la sala del tribunal, Michael recordó sus lágrimas mientras hablaba de su profundo amor por su familia. El fiscal se dio cuenta de que el testimonio de Emma Jacobs podría cambiar el rumbo para bien o para mal. La mujer confirmó que ella y su madre eran las encargadas del restaurante, pero tenía la cabeza gacha y miraba al suelo. El abogado de Chris proporcionó una foto del restaurante, que incluso tenía la firma del acusado en la pared. Chris preguntó sobre la última visita del alcalde Waltek a su restaurante. La muchacha anunció con miedo la fecha, el 3 de julio. Chris menciona que el clima estaba muy caluroso ese día y el restaurante era pequeño, por lo que era totalmente posible que la víctima y el acusado entraran en contacto entre sí. Se le pide a Emma que confirme que su madre llevaba la misma ropa al día siguiente. La mujer miró hacia arriba. Las lágrimas brotaron de sus ojos y gotas de sudor aparecieron en su rostro. Toda la sala se concentró en Emma y esperó escuchar lo que diría a continuación. La mujer luego admitió que le habían ofrecido apoyo financiero por dar falso testimonio. Era evidente lo avergonzada que estaba de admitir lo que había hecho. Chris literalmente hervía de ira y empezó a gritarle al testigo. El juez le ordenó rápidamente que se calmara. Tratando de salvar de alguna manera la situación, el abogado se dirigió al juez, pero este ni siquiera quiso escucharlo. Emma confirmó que actuó siguiendo instrucciones del acusado. Chris apretó los puños y el alcalde permaneció sentado con los ojos desorbitados por el miedo. Ahora las cosas no iban según lo planeado. Sin esperar a que finalizara la audiencia, Thomas Rain abandonó la sala del tribunal. Michael se apoyó cansadamente en la mesa. Este encuentro lo agotó, pero estaba contento con la victoria. Al darse la vuelta, vio a Emma frente a él. La mujer le agradeció su visita y el recordatorio de lo querida que era su madre para ella. El fiscal tranquilizó a la hija de la víctima diciéndole que su madre seguramente la perdonaría, porque ya había hecho todo lo que estaba a su alcance. Emma estalló en lágrimas ante sus palabras. Ella cayó de rodillas y tembló entre sollozos. Después del juicio, Thomas Rain viajó en una limusina negra y reflexionó sobre el hecho de que los rumores sobre el fiscal Charles eran una mentira después de todo. Recordó al recientemente fallecido abogado Michael Hunter, a quien ahora le recordaba el fiscal Charles Haynes. El abogado tenía reputación de ganar sus casos el 97% de las veces.
Thomas no podía hacer nada ahora porque había hecho una apuesta con Donald Haynes y prometió no tocar a su hijo si ganaba. El coche continuó avanzando y Thomas consideró que todavía necesitaba reunir información sobre Charles Haynes. Tuvo lugar en un complejo industrial abandonado. El hombre estaba navegando por las noticias en su teléfono inteligente. Parecía que estaba buscando a alguien. Recordó al abogado al que había apuñalado en el pecho y que le había prometido encontrarlo en la otra vida. El hombre desconocido estaba eligiendo a su próxima víctima y sonreía ante las palabras del abogado antes de morir. Michael estaba sentado en un acogedor café. Se pidió un americano helado y disfrutó de su descanso. Pero tan pronto como el café estuvo en su boca, inmediatamente salió volando, salpicando a la pobre camarera. Ahora el hombre se dio cuenta que definitivamente estaba muerto. Se convirtió en una persona completamente diferente, porque incluso sus preferencias gustativas son diferentes ahora. Michael recordó quién causó que esto le sucediera. Todo fue culpa de Smile, un asesino en serie que le destrozó la boca a su víctima y le cruzó los brazos sobre el pecho. Michael comprobó la información en Internet. Todos los artículos trataban sobre el suicidio del abogado Michael Hunter. Definitivamente alguien está encubriendo esto. Esto significa que Smile tiene un cómplice poderoso que puede regular los medios de comunicación. Encubrieron la muerte de Michael Hunter. Era tarde y afuera ya estaba oscuro. En la villa de 4 pisos, las luces estaban encendidas en varios apartamentos. Alexis Rivera estaba despierta porque recibió una llamada telefónica. Ella no quería hablar con este hombre porque había cometido un error imperdonable. El chico intenta concertar una reunión y hablar, pero Alexis se niega. Antes de que pudiera colgar, la niña escuchó un ruido afuera de la puerta. A la mañana siguiente, Daniel y Michael discutieron el arresto del alcalde Stephen Waltek. Daniel se dio cuenta que el fiscal Charles había comenzado a fumar, aunque nunca lo había hecho antes. Tan pronto como los hombres entraron a la oficina, Sara les contó la noticia. Hallada la tercera víctima de un asesino en serie. Todos los cuerpos fueron encontrados en un mismo lugar, y las víctimas eran mujeres jóvenes. El fiscal fue citado por el padre. Cuando Michael llegó, el alcalde estaba doblando papeles. Los hombres se sentaron a tomar café. Donald notó que su hijo había cambiado mucho su comportamiento y ahora tomaba café, algo que antes simplemente no toleraba. El alcalde elogia a su hijo por su éxito, pero le informa que le recortarán el salario. A pesar de haber ganado el último caso, la gente todavía no confía en el fiscal y sospecha de él. Esto no es sorprendente, porque Charles Haynes era un gamberro común. El padre promete ayudar a Charles a ascender a Seúl si recupera el favor de la sociedad, lo que no será tan fácil de hacer. El alcalde, que no quiere quedarse mucho tiempo sentado, deja a su hijo. Michael se despidió y se fue. Después de que su hijo se fue, el alcalde se puso de pie y miró por la ventana. Él pensó que todo era culpa suya. Cuando Michael regresó a la oficina, los empleados estaban esperando en la entrada. Se preguntaban si el fiscal había perdido su trabajo. El fiscal anuncia que se hará cargo de un caso de asesinatos en serie y pide preparar todo el material. Michael y Daniel llegaron a la escena del crimen. Dennis Mitchell, un detective del departamento de policía, ya los estaba esperando allí. La víctima fue Alexis Rivera, un docente de 27 años. A Michael le resultó familiar el nombre de la mujer. Para sorpresa de todos los presentes, Michael retiró la sábana y miró el rostro de la víctima. La mañana en que Michael escupió café a la camarera, se disculpó y se ofreció a limpiar en seco su ropa como disculpa. La niña se negó. El fiscal le entregó su tarjeta de presentación por si necesitaba algo. La muchacha era joven, tenía el pelo hasta los hombros y estaba sonriendo. Ahora esta muchacha yacía muerta en la villa. El nombre de la víctima le sonaba porque la había conocido antes. El detective mostró al fiscal su tarjeta de presentación, que fue encontrada en la escena del crimen. Michael habló sobre su encuentro con la víctima y recordó que sus palabras pudieron ser verificadas utilizando las cámaras de vigilancia del café. El fiscal examinó a la víctima. No había señales de lucha, solo un corte limpio en la arteria carótida. La víctima también estaba desnuda. Dennis Mitchell dijo que la víctima vivía sola en la propiedad. No había parientes en la ciudad, pero había un tipo llamado Andrew Selwood, de 28 años. El tipo es el principal sospechoso. Michael preguntó por las cámaras de la entrada, pero resultó que estaban rotas y no se sabía cuánto tiempo tomaría repararlas.
El fiscal le pide al abogado que traiga materiales de casos anteriores y a Daniel que averigüe sobre otras cámaras cercanas. Después de recibir los materiales, Michael los estudió cuidadosamente. Las víctimas anteriores también tenían una arteria cortada y estaban desnudas. Así que estos son asesinatos en serie. Pero hay algunas contradicciones. Si la ropa hubiera sido quitada después del asesinato, habría habido signos de fricción en el cuerpo. Esto significa que la víctima estaba desnuda antes del asesinato, pero no mostró signos de resistencia. ¿Cómo pudo pasar esto? El abogado le indicó a Michael una habitación cercana que contenía más pruebas. Era un baño. El fiscal tuvo que taparse la nariz con la mano porque el inodoro estaba obstruido. Para entonces ya había llegado la gente para enviar el cuerpo a realizar la autopsia. Michael sabía con certeza que el criminal utilizó algún método para inmovilizar a la víctima. Pudo haber sido algún tipo de sustancia narcótica. Luego de esto, el delincuente le quitó la ropa a la víctima y le cortó la arteria carótida. Tan pronto como Michael salió del edificio donde se cometió el crimen, Daniel lo llamó. El abogado descubrió que una de las cámaras del colegio estaba funcionando esa noche, filmando la entrada a la villa. Daniel dijo que miró las imágenes y tienen un sospechoso. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. No esperaba que las cosas se movieran tan rápido. El abogado vio al novio de la víctima, Andrew Selwood, en las grabaciones. Esa noche el tipo entró en la villa. Al día siguiente, en la comisaría. Michael vino a ver al detective Mitchell. El fiscal trajo una grabación de una cámara de vigilancia. Los hombres comenzaron a revisar las grabaciones. En el video se ve a la víctima regresar a su casa alrededor de las 7 de la tarde. Varias personas más la siguieron. Y 30 minutos después llegó un hombre que se parecía al novio de la víctima. Al inspeccionarlo más de cerca, el detective descubrió que el hombre en la cámara efectivamente se parecía a Andrew Selwood. 5 minutos después, Andrew salió corriendo de la casa presa del pánico. Los hombres deciden llamar al tipo para interrogarlo, pero no como sospechoso. Para un hombre que había cometido 3 crímenes, Andrew parecía muy asustado. Dennis hizo una llamada para citar a Ecrew a la estación de policía. El tipo estaba sentado en la sala de interrogatorios, y el fiscal y el detective lo observaban a través del cristal. Michael decide asumir esta tarea personalmente. El detective le da consejos antes del interrogatorio. Él recomienda utilizar la diferencia de información como arma. El fiscal entró en la sala de interrogatorio donde estaba sentado Andrew. Sentado frente a él, Michael arrojó ostentosamente una carpeta con un archivo vacío sobre la mesa y anunció que el tipo era el único sospechoso en el caso. El chico se sienta con los hombros hundidos. Se pone nervioso y empieza a tartamudear. Solo ahora se da cuenta que su novia está muerta y no lo puede creer. Michael le mostró una fotografía de Andrew capturada por una cámara de seguridad. El hombre niega su culpabilidad. Al darse cuenta de que necesita de alguna manera obtener información de Andrew, el fiscal menciona que el tipo será considerado sospechoso de 3 asesinatos sin testimonio. Y funcionó. En ese momento, el abogado Mitchell observa lo que sucede desde detrás de un cristal. Admira la habilidad del fiscal e incluso comienza a sospechar de la reencarnación, pero descarta el estúpido pensamiento. Mientras tanto, Andrew comenzó a hablar de cómo había discutido con Alexis esa noche y se enojó. La muchacha volvió a casa y no contestó el teléfono, por lo que decidió ir a verla él mismo. Él sabía que la muchacha estaba en casa, pero cuando llamó a la puerta, ella no abrió. El tipo introdujo la contraseña y entró al apartamento. Las lágrimas corrían por el rostro de Andrew y él temblaba por todas partes. Al entrar al apartamento vio a Alexis tendido en el suelo cubierto de sangre, y el delincuente ya estaba saltando por la ventana. Andrew estaba tan asustado que huyó de allí. Tenía miedo de que el criminal corriera tras él. El niño se sentó frente a Michael, cubriéndose la cara con las manos. Andrew no podía perdonarse el haber huido. El chico recuerda que cuando el hombre saltó por la ventana, Andrew escuchó el sonido de la lata. Mientras tanto, el criminal que mató a Alexis miraba con satisfacción la camiseta que le quitó a la niña. El hombre escribió el nombre de la niña en la ropa de la víctima. El asesino colgó la camiseta en la pared donde estaban el vestido azul y la chaqueta marrón. El criminal miró la pared y recordó con placer cada víctima. Michael consideró las palabras de Andrew sobre el sonido parecido a una lata. Cuando el fiscal salió de la sala de interrogatorios, el niño se inclinó sobre la mesa y lloró. Michael se enterará de los resultados de la autopsia, pero no estarán listos hasta dentro de unos días. El abogado le pide que tenga paciencia y que no se apresure tanto.
Luego el fiscal va a ver nuevamente la grabación basándose en el testimonio de Andrew. Al llegar a la oficina, Michael insta a Daniel y Sarah a ponerse a trabajar inmediatamente antes de que el criminal acabe con otra vida. Toda la oficina trabajó hasta tarde, y afuera ya estaba oscureciendo. Después de revisar la grabación varias veces, el fiscal se dio cuenta de que en la grabación todavía no se reconocía a una persona. En sus manos sostenía una maleta, similar a las que se usan para herramientas. A la mañana siguiente, el detective Dennis Mitchell estaba discutiendo chismes con uno de sus colegas. El detective habló sobre cómo el fiscal Charles se interesó en el caso y el tesoro que aporta al mismo. Solo asustó a su colega. La razón fue que Charles era conocido por su temperamento y sus insultos. El colega también compartió que el fiscal no tiene talento, sino solo conexiones gracias a su padre, el fiscal jefe. Denise no sabía nada de esto y decidió que era solo un rumor porque vio a un fiscal completamente diferente. 5 días después de la muerte de Alexis, todas las personas habían sido identificadas excepto el hombre de la maleta naranja. Michael se devanó los sesos intentando descubrir cómo encontrarlo. Decidido a tomar un poco de aire fresco, salió de la oficina y se dirigió a la casa de las víctimas. El fiscal recorrió la casa hasta encontrarse en el lugar por donde se suponía que el delincuente debía saltar por la ventana. Michael se apoyó en uno de los botes de basura y bostezó de cansancio. De repente, la caja se inclinó y comenzó a caer, y el hombre con ella. Sentado en el suelo y frotándose la zona magullada, el fiscal notó algo en el suelo. En el suelo había una llave inglesa destinada a realizar trabajos de fontanería. Recordó las palabras de Andrew sobre haber escuchado el sonido cuando el criminal saltó por la ventana. Lo más probable es que el asesino haya dejado caer la llave y la haya golpeado contra el bote de basura. Si el agresor era fontanero, eso explicaría cómo entró en la casa y por qué la víctima estaba tranquila. Sarah y Daniel estaban sentados en la oficina y discutían el cambio de comportamiento de su jefe. Sarah está segura de que la gente no puede cambiar. Daniel, sin embargo, insta a su colega a dejar de difundir rumores horribles sobre el fiscal. Michael recogió una llave inglesa del suelo que encontró cerca de la casa de la víctima. Antes de que tuviera tiempo de pensarlo bien, el hombre oyó el tono de llamada del teléfono en el bolsillo de su pantalón. El detective Dennis lo llamó para informarle los resultados de la autopsia. De hecho, a la víctima le dieron un medicamento para relajar sus músculos. El fiscal pide al detective que verifique información sobre problemas de plomería en la casa de las víctimas. Sus sospechas se confirman. Cada una de sus víctimas tenía una tubería obstruida en su casa. Michael dice que es necesario revisar todas las ferreterías cercanas al edificio donde ocurrió el crimen, y se despide del detective. Justo en ese momento, Daniel y Sarah estaban hablando sobre el cambio de comportamiento del jefe. La niña terminó de trabajar y se va a casa. El teléfono en el escritorio de Daniel suena. Este es el abogado Charles. Michael comunica nueva información a un empleado. El fiscal envía las direcciones de las tiendas a Daniel, a quien debe verificar la presencia de una caja de herramientas de color naranja. Daniel advierte a su jefe que tenga cuidado si se encuentra con el asesino. Habiendo prometido sobrevivir, Michael cuelga. Él mismo corre a otras tiendas, ya que queda poco tiempo antes del cierre. Después de un tiempo, Daniel ya se acercaba a la tercera tienda. No estaba seguro de que estuvieran mirando en la dirección correcta. Un hombre lo conoce. Daniel notó una caja de herramientas de color naranja cerca de los estantes de productos. Para no levantar sospechas, Daniel le dice al hombre que las tuberías de su casa están obstruidas y necesitan ser limpiadas. El hombre se niega con pesar en su rostro y señala a la chica que está a su lado. Ella necesita reparaciones urgentes de tuberías, por lo que él ya está ocupado. El fontanero envía a la muchacha a casa y le promete que vendrá a su casa un poco más tarde. Cuando el hombre se preparó, Daniel lo siguió. En ese momento, Michael recibió un mensaje de Daniel con la dirección a donde se dirigía el posible delincuente. Daniel siguió al fontanero. Tuvo suerte de que la puerta de entrada estuviera abierta. Mientras subía los escalones, oyó que la muchacha dejaba entrar al reparador a la casa. Sentado junto a la puerta, escuchó atentamente lo que ocurría al otro lado. Pero no se oía nada. Cuando se perdió la última gota de paciencia para escuchar algo, Daniel irrumpió en el apartamento. El tipo se quedó congelado en el lugar. Michael llamó al detective Dennis para pedir refuerzos. Mitchell escribió en el teclado y, sosteniendo el teléfono cerca de su oído, habló por teléfono, sin prestar mucha atención a las palabras del fiscal.
Su mano se congeló sobre las llaves cuando escuchó que el fiscal Charles había encontrado al culpable. El detective ya estaba anotando la dirección de la víctima y pidiendo ayuda durante la conversación. Michael advirtió que la situación era inusual y que él mismo decidiría qué hacer. En ese momento colgó. En ese momento, Daniel entró al apartamento de la víctima. Tenía un teléfono en el bolsillo trasero y no sabía que el abogado Charles estaba tratando de llamarlo. Al otro lado de la habitación, el tipo vio a un hombre con un cuchillo en la mano. Junto al criminal yacía una niña que ya estaba inmovilizada. El asesino agitó un cuchillo en su mano. No esperaba ver a nadie más aquí. Daniel le dice al criminal que la policía está afuera y le pide que se entregue, pero el plomero no le cree. El criminal sostiene un cuchillo en la garganta de la niña y luego le ordena al tipo que se acerque. Al darse cuenta de que el asesino podría apuñalarlo fácilmente por la espalda, Daniel decide seguir sus instrucciones. Después de acercarse un poco más, el fontanero ordenó parar. El delincuente se dio cuenta de que podía chantajear a la víctima, por lo que comenzó a agitar el cuchillo en diferentes direcciones. Tratando de ganar algo de tiempo, Daniel pide que lo dejen ir. Pero el asesino señala una maleta naranja y pide coger de allí una jeringa, y luego inyecta el contenido en tu mano. Daniel está tenso y no sabe qué hacer. Está dividido por dudas de que el fiscal realmente venga en su ayuda. El fontanero, viendo la vacilación del chico, aprieta con más fuerza el cuchillo contra la chica, que ya estaba cubierta de sangre. Daniel decidió confiar en el fiscal. Solo tuvo tiempo de llevarse la jeringa a la mano cuando Charles, sin aliento, irrumpió en el apartamento. Daniel le arrojó la jeringa al asesino. El criminal logró esquivarlo. La niña cae al suelo golpeándose todo el cuerpo. El fontanero, que no quiere darse por vencido, se abalanza sobre Daniel. Él apuñala al tipo en la mano. La sangre salpica la habitación. Daniel agarra al criminal y lo arroja sobre sí. Cae al suelo con un golpe. La sangre gotea de la mano de Daniel sobre la alfombra. Daniel se quedó de pie junto al criminal, respirando con dificultad. Michael examinó a la niña. Había perdido un poco de sangre, pero era necesario llamar a una ambulancia lo antes posible, y eso fue lo que le dijo a Daniel que hiciera. En ese momento, el detective Dennis Mitchell había llegado. Los trabajadores de la ambulancia corrieron hacia el apartamento tras él. Apuntando con un arma al criminal, el detective entró al apartamento y lo esposó. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que podía confiar en el fiscal Charles, y ahora estaba seguro de que su jefe había cambiado. Daniel fue al hospital para que le vendaran el brazo. La casa estaba rodeada por la policía. Asesino en serie atrapado. 2 días después, el fiscal Charles y Daniel estaban junto a la máquina de café. Los periodistas estaban sentados a la entrada del edificio, con la esperanza de entrevistar al fiscal estrella. Michael pensó que simplemente estaba haciendo su trabajo. Se ha abierto una causa penal contra el asesino capturado y se enfrenta a cadena perpetua. Daniel decide advertir a Charles sobre Sarah. El fiscal no entiende lo que está pasando. Daniel luego le señala a Charles que los rumores sobre él se están propagando demasiado rápido. Y también que Sarah se ha vuelto distante últimamente. Michael se agarra la cabeza. Él no entiende lo que hizo mal. Daniel señala suavemente todas las cosas que hizo el fiscal antes, pero también nota que el jefe ha cambiado para mejor. Después de despedirse de Daniel, Michael se dirigió directamente al pasillo. Su padre lo estaba esperando. En el camino se encontró con uno de los empleados, quien se asustó mucho cuando el fiscal lo saludó. Michael le deseó un buen día, pero él simplemente lo miró con sospecha y siguió adelante. El fiscal jefe Donald Haynes se sentó en la silla de su oficina y leyó las noticias del periódico sobre el asesino en serie capturado. Está orgulloso de su hijo, por lo que decide acelerar el proceso de traslado de Charles a Seúl. El descanso del almuerzo en la escuela estaba llegando a su fin. Los niños regresaban a clases. Los chicos notaron que uno de ellos se sentía mal. Preguntaron por su bienestar. Antes de que el niño pudiera decir nada, cayó por los escalones. La misma situación se repitió con algunos otros niños. Los escolares simplemente cayeron al suelo inconscientes. El fiscal Charles acudió a la oficina de su padre. Se sentaron a la mesa con una taza de café. Donald no quería elogiar demasiado a su hijo, pero no se olvidó de elogiarlo, porque ahora los residentes podían dormir tranquilos. El fiscal jefe, como padre, se alegró de escuchar sobre las victorias de su hijo. Sin embargo, decide ponerse manos a la obra. Tras recordarle los próximos traspasos, no se olvida de los malos rumores que ya se han extendido sobre Charles.
Donald sugiere intentar deshacerse de estos rumores y le entrega una carpeta a su hijo. La carpeta contenía una queja del comité de padres sobre el suministro de alimentos de mala calidad al comedor de la escuela primaria. Si Charles decide este asunto, la reputación cambiará por completo. Michael no cree que el fiscal jefe esté ayudando así como así, incluso a pesar de los lazos familiares. Donald tenía asuntos para su hijo en Seúl. Michael ya estaba en la puerta. Se giró para averiguar qué pasaba, pero su padre le prometió que se lo contaría cuando estuviera en Seúl. Donald miró el periódico que estaba sobre la mesa donde había una foto de su hijo. Le recordó mucho a alguien. Michael regresó a la oficina. Le mostró a Daniel la carpeta que su padre le había dado. Después de revisar la pila de trabajo que había sobre su escritorio, Daniel finalmente aceptó hacerse cargo del caso con el fiscal Charles. La empresa era muy grande y suministraba productos a casi todas las zonas. Así que no será fácil. Fue unos días después en la sala de negociaciones. El comité de padres, compuesto principalmente por mujeres, se indignó y gritó al unísono. Charles y Daniel estaban frente a ellos. La reacción del comité fue motivada por la solicitud de los hombres de retirar la demanda. Haciendo acopio de paciencia, el fiscal esperó a que hubieran gritado todo lo que querían. Cuando las mujeres se calmaron, Michael les explicó que si se presentaba una demanda, el juicio, en el mejor de los casos, comenzaría en 6 meses, y para entonces, la empresa suministradora de los productos habría ocultado todo rastro. Así que es mejor atacarlos de repente y luego hacer acusaciones cuando tengas la evidencia en la mano. Después de escuchar atentamente, el comité reflexionó sobre la propuesta. Michael estaba seguro de que podría castigar a los proveedores. Él y Daniel fueron a la empresa de suministros. Daniel tenía curiosidad sobre el verdadero motivo de la solicitud de desestimación de la demanda. Michael compartió que si hubieran comenzado el trabajo después de que el comité presentó la demanda, el comité se habría convertido en los héroes. Si los proveedores cometieron un delito, lo descubrirán y serán los personajes principales de esta historia. Parece que Daniel cayó en esta excusa. Los hombres condujeron hasta el edificio Taste Connect. Decidieron entrar al edificio con el pretexto de una inspección sanitaria. Después de bajar del coche, los chicos se acercaron al edificio. Había varios trabajadores sentados en la entrada, tomándose un descanso para fumar. Habían cajas y varias latas de hierro tiradas cerca. Michael y Daniel se dirigieron hacia la entrada, pero fueron detenidos por un grupo de trabajadores. Un tipo con un cigarrillo, un tatuaje en el cuello y el cabello despeinado, preguntó quién les daba permiso para entrar. El fiscal se dio la vuelta, se presentó y dijo que había conseguido la entrada a nombre propio, porque era fiscal de la Fiscalía Regional. El fiscal se encontraba a la entrada del edificio Taste Connect. El trabajador entrecerró los ojos con cautela. Michael le mostró su identificación de fiscal y le recordó las consecuencias de intentar interferir en la investigación. Después de ceder, el trabajador permitió que Charles y Daniel entraran al edificio. Esa misma mañana hubo un disturbio en una casa. El dueño de la casa dormía plácidamente. Fue Nicholas Crane, presidente de Taste Connect, pero tuvo que despertarse porque recibió una llamada de la empresa. Nicolás cogió el teléfono y empezó a quejarse de dolor de cabeza. Tan pronto como escuchó el tono de llamada, sus ojos se abrieron y el sueño desapareció rápidamente. A esa hora el fiscal y Daniel ya habían llegado al almacén de la empresa. Ante ellos se abrió una enorme sala. Había muchas cajas en los estantes y todo parecía bastante decente. Lo principal es asegurarse de que se respeten las normas de higiene durante la preparación de alimentos. Mientras los hombres miran los estantes, el trabajador se queda atrás y deja claro con toda su apariencia que no tiene tiempo. Después de mirar atentamente, Charles pidió sacar una de las cajas de aceite de sésamo. Tras examinar el frasco, el fiscal detectó restos de una segunda protección debajo de la tapa. Esto significa que la tapa fue insertada nuevamente y simplemente pegada nuevamente. Charles olió el contenido del frasco. Esto es exactamente lo que esperaba. El fiscal comparte con Daniel sus reflexiones sobre el aceite de sésamo falsificado. El obrero, al oír sus palabras, hervía de indignación. Charles menciona las latas de aceite de maíz que vio al entrar al edificio y se preguntó para qué servían. Daniel especuló en voz alta que la compañía estaba vendiendo una mezcla de aceites y haciéndolo pasar como 100% aceite de sésamo. El trabajador empuja a Daniel en el pecho y amenaza con demandar al fiscal por obstrucción al negocio, con la esperanza de asustar a Charles. El fiscal mantuvo la calma, lo que confundió al trabajador.
Charles simplemente les instó a escribir una declaración contra el fiscal y ver qué pasa. Michael le pide a Daniel que recoja muestras de aceite de sésamo de las cajas. Un empleado sin aliento corrió hacia las puertas del almacén. Le entregó al líder del equipo una especie de paquete y le susurró algo al oído. Daniel apenas había terminado de tomar muestras del aceite cuando el trabajador llamó al fiscal para que se hiciera a un lado. El trabajador abrió la cuenta por cobrar, que contenía una gran suma de dinero. Ofreció un soborno al fiscal. Michael fingió alegría por el dinero, pero aún así sugirió revisar primero el congelador. El rostro del trabajador se distorsionó en desconcierto. Poco antes, el trabajador llamó al jefe de la empresa Taste Connect, Nicholas Crane. Nicholas se sentó en la cama. Esperaba haber escuchado mal la noticia sobre el fiscal en su empresa. Al enterarse de que el fiscal era el famoso Charles Haynes, el presidente de la compañía ordenó un soborno. Estaba seguro de que funcionaría. Nicolás siempre tuvo problemas con el fiscal por culpa del padre de Carlos, porque éste no quería cubrir los gastos de su empresa. El presidente de la compañía llamó a Cole, que trabajaba en el mismo departamento que el abogado Charles. Nicolás está indignado por haberle pagado dinero a Cole, pero no sigue al fiscal. El gerente de Taste Connect tiene la intención de negociar una solución pacífica a este conflicto con Charles. Cole advierte a Nicholas sobre los cambios en el comportamiento del fiscal, y el hombre habla de los últimos crímenes que ha resuelto. El gerente frenó bruscamente. Ahora Nicholas se dio cuenta de lo mal que le iban las cosas. Inmediatamente recibió otra llamada de la empresa Taste Connect, y le informaron sobre el aceite de sésamo. El hombre estaba irritado y enojado. También le informaron que el fiscal estaba realizando una inspección en el congelador, pero que estaban tratando de detenerlo. Nicolás necesitaba darse prisa antes de que el fiscal encontrara algo. Así que pisó el acelerador y corrió hacia la empresa. En ese momento, Michael y Daniel estaban examinando el congelador. Varios trabajadores los observaron. El fiscal le pide que le muestre una caja sospechosa que está en una esquina. Pide un cuchillo para abrir la caja. El trabajador, tratando de ganar tiempo, sacó lentamente el cuchillo de su bolsillo mientras trataba de decidir qué hacer a continuación. Antes de que pudiera hacer nada, el presidente de la compañía irrumpió en el congelador. Nicolás tomó al fiscal aparte para hablar. Él no sabía qué decir. Michael lo notó en sus ojos, que iban de un lado a otro. El fiscal señaló una batidora que también quería inspeccionar. Este dispositivo se utilizó para fabricar aceite de sésamo falso. Nicolás confía en que, sin la orden, las pruebas encontradas en el tribunal no significarán nada. Michael mira hacia adelante con confianza y está decidido a llegar a la verdad. El teléfono de Charles sonó. Miró la pantalla. Nicolás sonrió con suficiencia. Era Cole llamando desde su oficina. Michael gruñó entre dientes. Nicolás sonrió ampliamente porque sabía lo que se iba a discutir por teléfono. Michael dijo que estaba en la carretera, sin decir exactamente dónde estaba ni qué estaba haciendo. Cole comenzó a reprender al fiscal y le pidió que regresara a la estación de inmediato. Por supuesto, Michael tenía una idea de por qué la fiscalía lo había llamado. Cole ya no tenía control de sus emociones. Sin tener en cuenta ninguna precaución, mencionó haber registrado la empresa en busca de evidencia sin orden judicial. Michael se puso cauteloso e inmediatamente le preguntó a Cole cómo sabía eso. Al darse cuenta de que lo habían atrapado, Cole no supo qué decir. El fiscal finalizó la llamada y miró a Nicolás. Michael se dio cuenta de que estas personas estaban conspirando. Decidió irse de aquí ahora. Daniel no entendió esta propuesta, pero siguió a su jefe. Nicolás estaba feliz. Decidió que había logrado deshacerse del fiscal entrometido. Los hombres regresaban a la oficina. Al entrar a la oficina, Michael le explicó al empleado el motivo por el cual se detenía la búsqueda. Sin una orden judicial, la evidencia no tiene valor y pueden darle un giro más rentable al caso. Daniel recuerda que esta vez el fiscal no aceptó soborno. También mencionó a un jefe que solía cuidar de Charles, pero que ahora se fue. Sara estaba sentada en la oficina y escribiendo algo en el teclado. De hecho, la muchacha todavía tenía tiempo para escuchar lo que los hombres estaban hablando. Discutieron los próximos pasos de Nicolás. Lo más probable es que decida ocultar todas las pruebas. ¿Pero dónde? Los hombres deciden que lo más conveniente para la compañía sería hacerlo en las montañas. El fiscal se puso en contacto con el detective Dennis Mitchell. El detective promete proporcionar personas para arrestar a los criminales. Michael y Daniel, junto con el detective, se dirigieron hacia el edificio Taste Connect. Observaron desde lejos.
Nicolás dio instrucciones mientras los trabajadores cargaban cajas en el coche. Desde aquí partió el último vehículo. En el lugar se cavó un gran hoyo, en el cual comenzaron a arrojar la carga desde camiones de volteo. El presidente de la empresa permaneció allí satisfecho. Estaba seguro de que ahora quedaría impune. De repente, la policía rodeó a los trabajadores por todos lados. Nicolás se quedó allí, confundido, sin entender lo que estaba pasando. Charles anunció por el altavoz que se estaban deteniendo a los sospechosos del crimen. Nicolás apretó los puños y los dientes. Estaba temblando de ira. El presidente de la empresa Taste Connect fue esposado. El resplandor de los coches patrulla se reflejaba en su rostro arrugado. Todos los sospechosos también fueron detenidos. La primera etapa del plan está completada. Moviéndose un poco hacia un lado, Michael habló con el investigador por teléfono. Al escuchar las palabras de su interlocutor, los ojos del fiscal se abrieron de par en par. 2 meses después, en el edificio de la fiscalía, después del arresto de Nicholas, los investigadores no pudieron encontrar los libros de contabilidad de la organización. Michael se culpó a sí mismo por no seguir el libro. Ahora será difícil saber si la carne desechada era un insumo o un desperdicio. No estaba claro quién podría haber escondido el libro. La operación era secreta, por lo que ninguna persona ajena podía saberlo. Ese día, solo Sara sabía de la operación. Michael volvió su mirada hacia la chica que estaba en su escritorio. El fiscal llamó a Daniel para que lo acompañara y le dijo que en el camino le explicaría todo. Los hombres estaban sentados en un café. Daniel gritó cuando escuchó que Sara era la informante. Recordaron que ese día habían detenido a los sospechosos y habían registrado toda la oficina, pero el libro ya no estaba allí. Daniel recordó que regresaron de Taste Connect. Charles le pidió entonces que, cuando regresaran a la oficina, fingiera que era la primera vez que oía hablar de su plan de acción. Luego Charles explicó con cierto detalle en la oficina lo que harían. El fiscal se dio cuenta de que Sara los escuchaba atentamente. Después de pensarlo, los hombres decidieron que la niña tenía un cómplice. Deciden empezar de nuevo y rápido, porque queda poco tiempo antes del juicio. Michael y Daniel regresaron al lugar donde comenzaron su investigación hace 2 meses. La escuela. Decidieron buscar al cómplice de Sara en la escuela, porque alguien de adentro definitivamente había intervenido y recomendado Taste Connect para obtener suministros. Lo más probable es que esta persona ocupe una posición importante, ya que los demás la escucharon. Michael entra en una de las oficinas. Era una sala con varias mesas donde se sentaba el personal de la escuela. Los hombres le preguntaron a Lee Matthews. Un hombre mayor se levantó de la mesa. Habla de quejas por parte de los padres y menciona la pérdida del libro de cuentas. Michael se da cuenta de esto inmediatamente y pregunta cómo el hombre sabe acerca del libro. Lee Matthews intentó pensar en algo, pero no se le ocurrió nada coherente. El fiscal ordenó la detención inmediata del hombre. Matthews estaba asustado y ahora tenía esposas. Charles aclara que Lee Matthews asistió a la misma escuela que Nicholas Crane, y una vez que Matthews fue designado director de administración de la escuela, la empresa de Nicholas se convirtió en el proveedor de alimentos de la escuela. El sospechoso continuó gritando que no tenían pruebas de esto. Lee Matthews fue llevado a la sala de interrogatorios. Permaneció en silencio y no respondió a ninguna de las preguntas del fiscal. A Charles le preocupaba que, sin pruebas definitivas, el hombre pudiera prolongar el proceso y salirse con la suya. El fiscal luego dice que Nicholas le contó todo a la policía y ahora tienen pruebas contra Matthews. Estas palabras tuvieron efecto en el sospechoso. Levantó la mirada asustada hacia el fiscal. El fiscal se levantó de su silla. Agregó que la responsabilidad por los delitos de Nicholas Crane también recaería sobre Matthews. Cuando Charles intentó alcanzar la manija de la puerta, el sospechoso habló. Después de hablar con Lee, el fiscal salió y encontró a Daniel y Denise esperándolo afuera de la puerta. Por supuesto, no tienen ningún testimonio de Nicolás, pero el truco funcionó. El detective miró al tipo con admiración. Estaba asombrado por su talento. Fue un día decisivo. Michael se encontraba frente al Palacio de Justicia. Una mujer lo llamó y le pidió que hiciera todo lo posible para ganar hoy. Ella se sentó en la habitación del hospital y observó a su hijo desayunar. El niño resultó herido después de comer en la cafetería de la escuela. El fiscal caminó resueltamente hacia la entrada del edificio. Hoy vengará a niños inocentes. Tan pronto como Charles entró al edificio, se encontró inmediatamente con un hombre vestido con un traje clásico negro.
Este hombre defenderá hoy a Nicholas Crane. El nombre de un hombre vino a la mente del fiscal, David Martin. A partir de los recuerdos de Charles, Michael se dio cuenta de que era un ex fiscal. Se quejaba constantemente de su bajo salario y aceptaba sobornos. Ahora David se ha convertido en abogado. Se inclinó hacia Michael y le susurró que hiciera lo mismo. El fiscal le acusa de asumir la defensa de Nicolás por dinero. El hombre agarra a Michael por el hombro y le recuerda que ambos son personas sucias. Tras decir que solo sentía lástima y desprecio por él, el fiscal se fue. La reunión comenzó. Lo primero que le preguntaron fue si el condenado admitía los cargos. Obviamente no. Luego Charles presentó su evidencia. David miró con tristeza al fiscal desde el otro lado de la habitación. Michael denunció aceite de sésamo falsificado, harina para panqueques vencida y facturas de transacciones entre el acusado y un cómplice. La defensa frunció el ceño. Al parecer, David no tenía idea de ninguna factura. Todos los presentes escucharon atentamente. Cuando Michael dijo que el acusado intentó ocultar pruebas en las montañas, David señaló hechos no verificados al juez. El juez aceptó la observación y solicitó fuentes de información sobre las pruebas. El fiscal citó como fuente a los padres de los escolares. Luego mostró una fotografía del lugar de la detención, en la que se encontraba enterrada una enorme cantidad de carne de cerdo. Michael también menciona que se perdieron los libros de contabilidad. David salta para defenderse, pero el juez calma a ambas partes. El fiscal presenta como prueba los resultados de los análisis de los componentes de una muestra de aceite de sésamo falsificado y una fotografía de una harina para panqueques vencida. Sosteniendo los papeles sobre su cabeza, el fiscal le pide al acusado que admita su culpabilidad. David está enojado. Se levantó de la mesa, apoyó las manos sobre ella y acusó al fiscal de presionar al acusado. Michael responde que solo quería darle a Nicholas una oportunidad de enmendarse. Con toda su apariencia denotaba enojo. David se levantó nuevamente de la mesa y acusó al fiscal de presionar al acusado. El juez le pide a Michael que tenga cuidado y le da la palabra a la defensa. David comenzó su discurso. El acusado se declaró culpable de falsificación de mantequilla. La defensa también responde que la carne de cerdo estaba destinada a otros fines, pero efectivamente era de mala calidad. Y señalando con el dedo a Michael, David dijo que estaba usando hechos irrelevantes. Michael se levanta y hace preguntas. Pide más detalles sobre para qué estaba destinada la mezcla de empanizado de mala calidad. Para intentar salir de ahí, David menciona quitar manchas de grasa, que es precisamente para lo que sirve la mezcla. En respuesta, recibe una nueva pregunta sobre la grasa de la que se están deshaciendo. David se quedó congelado con la boca abierta. El abogado se dirigió al acusado con la esperanza de encontrar una respuesta. David golpeó la mesa con la mano y dijo que la mezcla era para caridad. Michael nota inconsistencias en las respuestas y pide nombrar la empresa a la que se donó la mezcla de pan. Al no recibir respuesta, el fiscal llama a un testigo a la sala del tribunal. Cuando Nicolás vio al testigo, el desconcierto se congeló en su rostro. Era Lee Matthews. Luego, en la sala de interrogatorios, Michael prometió ayudar a Lee si cooperaba. Matthews comenzó su historia como testigo. Él y Nicolás acordaron vender productos caducados. Al oír lo que se dijo, el acusado se levantó de un salto. Agarró el micrófono de la mesa y se abalanzó sobre el testigo. Nicolás fue detenido antes de poder atacar. El juez pidió retirar al acusado de la sala del tribunal. Lee continuó transmitiendo. Nicolás sobornó a los funcionarios de la ciudad, incluido él mismo. Aunque Michael prometió ayudar, Lee le contó sobre crímenes por los cuales también sería castigado. Durante la reunión, Daniel caminó por la oficina de un rincón a otro. No podía esperar a que terminara el juicio. Después de la reunión, el padre de Charles llamó para saber cómo terminó. La pena máxima fue de 8 años de prisión. Donald elogia a su hijo por la victoria. Las escuelas ahora realizarán inspecciones de productos y las demandas avanzarán rápidamente. El padre menciona otro motivo de felicitación. Michael está desconcertado porque no puede recordar nada más. Entonces Donald dice que después de esto, los asuntos de Charles serán transferidos a Seúl. Michael se quedó congelado con el teléfono en sus manos y sus ojos se hicieron el doble de grandes. Cuando Michael escuchó la noticia de que sería trasladado a Seúl, una sonrisa apareció en su rostro. Este era uno de sus principales objetivos. A partir de este momento comienza el verdadero trabajo. Necesita cumplir su promesa de atrapar a Smile y vengarse. Cuando Michael terminó su trabajo, recibió una llamada del investigador Daniel.
Daniel entró en pánico y le dijo al fiscal que viniera a la oficina inmediatamente porque Sara estaba desaparecida. El investigador y Michael estaban de pie junto a la mesa de la niña. Ella no se presentó a trabajar hoy y no responde sus llamadas. Dadas las sospechas que rodeaban a la niña, ella podría simplemente haber huido si hubiera sentido que estaba bajo sospecha. Daniel sugirió ir a su casa. Los chicos llegaron a una calle estrecha y pobre. Les sorprendió que el asistente tuviera una casa tan mala. Cuando Michael se acercó a la valla, notó una escritura roja. En la valla estaba escrita la palabra asesino. La puerta se abrió y los chicos entraron al patio de la casa de Sara. La puerta principal también estaba abierta. Daniel miró dentro. El cigarrillo que sostenía en la boca se le cayó y el tipo se quedó congelado en el lugar. Los rastros de sangre se extendían desde la puerta principal hasta el interior de la casa. Para no ensuciar la escena del crimen, se ponen cubrezapatos y guantes. Había mucha sangre. Lo más probable es que el hombre no sobreviviera. Los chicos abrieron con cuidado la puerta de la habitación, esperando ver a la víctima, pero en el suelo solo había un colchón cubierto de sangre. Cuando regresaron, se dieron cuenta de que las vías se detenían abruptamente en la puerta principal. Lo más probable es que el delincuente recogiera a la víctima y la metiera en una maleta o algo similar. Daniel se quedó en la puerta, respirando con dificultad. Imágenes del pasado flotaban en su mente. Se acordó de un chico. La voz de Michael sacó a Daniel de sus pensamientos. El fiscal estaba preocupado por el estado del investigador. Daniel señaló la marca de colilla de cigarrillo en la pared. Pudo haber sido un criminal porque Sara no fumaba. Michael notó otro cigarrillo en la entrada. Daniel recuerda que el cigarrillo se le cayó de la boca cuando entraron por primera vez y vieron lo que había sucedido. El investigador tira su cigarrillo. Una vez afuera, Michael comenzó a pensar en un plan. Primero necesitan revisar las cámaras de CCVT. Realmente había cámaras en esta calle. También capturaron a Sara regresando a casa. Y el propio criminal también, pero los chicos aún no lo sabían. Michael le pide a Daniel que postule. El fiscal decide revisar él mismo las cámaras y el investigador va a comprobar el análisis de sangre de la víctima. Michael fue recibido por el despachador del centro. Llegó al centro de monitoreo conjunto. Fue en este lugar donde se recogieron todas las grabaciones de las cámaras. El fiscal decide comprobar él mismo los registros, por lo que el empleado del centro lo deja frente al ordenador. Comienza a ver los vídeos desde el viernes, justo cuando la niña estuvo por última vez en el trabajo. Aproximadamente a las 19 horas, la grabación muestra a Sara regresando a casa. Después de navegar durante todo el fin de semana, Michael no notó ninguna persona sospechosa. El detective llamó al fiscal. Denise estaba en la escena del crimen. Ya se han recogido muestras de sangre y se han enviado para su análisis. El detective también descubrió que el único pariente de Sara era su madre, que cumplía 16 años de prisión por asesinato. Michael recordó inmediatamente la escritura en la cerca. La madre de Sara mató a su padre, es decir, a su propio marido. Si alguien quería venganza era esta chica, pero ella misma era una víctima. A juzgar por las circunstancias, no se trató de un crimen casual, pues el asesino había planeado todo cuidadosamente. Daniel llamó al fiscal y le dijo que iría con él al archivo a buscar documentos sobre el crimen de la madre de Sara. Michael decidió que este era su último trabajo aquí, y era importante porque era su Sara. A pesar de lo que había hecho anteriormente, el fiscal creía que la niña estaba viva. Antes de ir a los archivos, Michael revisa nuevamente los registros. De repente, nota una persona sospechosa en la cámara. El tipo amplía la imagen y mira atentamente la pantalla. Ve a un hombre encapuchado con una gran maleta azul oscuro alejándose de la casa de la niña. Rebobinando, Michael descubrió que el hombre había estado caminando hacia la casa de Sara 3 horas antes. Estaba bien camuflado, por lo que sería aún más fácil de encontrar. Ya estaba oscuro afuera cuando el fiscal se reunió con los detectives Denise y Daniel en la estación de policía. Los chicos llegaron al archivo. Todos los estantes estaban llenos de documentos. Habiéndose puesto manos a la obra, decidieron definitivamente encontrar una chica. Estaba en un edificio abandonado al lado de la carretera. Sarah Johnson se sentó y lloró. Su ropa estaba manchada de sangre y la niña estaba temblando. Denise dejó a los chicos en el archivo y se fue a realizar tareas laborales. Michael y Daniel se pusieron a trabajar. Tuve que sacar cada carpeta del estante y revisar los materiales. El fiscal intenta averiguar sobre otros trabajos, pero Daniel solo menciona que ella anteriormente trabajó bajo las órdenes del jefe de Mayer, quien se fue tras rumores de sobornos por su parte.
El investigador se sorprende por las preguntas de Michael. Michael solo recuerda fragmentos de la vida de Charles, por lo que se sentía incómodo en esa situación. Aún así, la coincidencia era extraña. Sarah y el jefe Mayer trabajaron juntos y ambos desaparecieron. El fiscal llamó al padre. Este último estaba de mal humor e irritado porque su hijo no estaba en el trabajo hoy. Michael le informó a Donald que el empleado estaba desaparecido y probablemente había sido secuestrado durante el fin de semana. El fiscal jefe deja caer la cabeza entre las manos. Él pregunta cuáles son las posibilidades de que la niña esté viva. Al mismo tiempo, el hombre aclara que debe responder no como fiscal, sino como Carlos. Después de pensarlo un poco, Michael sugiere que Sarah podría estar viva. Donald está satisfecho con la respuesta de su hijo. Él le aconseja a Charles que se quede con personas que estarán ahí para él. Mientras Michael reflexionaba sobre las palabras del fiscal jefe, recordó que estaba allí, en el complejo del asesino, en el último momento. Él estaba allí completamente solo. Ahora ya no está solo. La vida le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora ya no tiene que luchar contra Smile solo. Donald pide encontrar a la niña, y Michael le promete que definitivamente encontrará a Sarah. Ya había varias pilas de carpetas revisadas en el suelo. Llegó la mañana. Los chicos trabajaron toda la noche, pero nunca encontraron nada. Al revisar su teléfono, Michael recordó que tenía una reunión por la mañana. Daniel permaneció en el archivo para continuar la búsqueda de documentos. Michael corrió a la oficina. Cole ya estaba esperando afuera de la oficina. Señaló que a Michael le vendría bien un afeitado. Cole siguió a Michael a la oficina. El fiscal intenta encontrar la bolsa que contenía la navaja. Cuando abrió el primer cajón, vio una caja negra y un libro de cuentas dentro. Michael no entendía nada. Por un momento le pareció que estaba alucinando. Cerrando rápidamente el cajón, abrió el segundo. Contenía una jeringa llena de sangre en una bolsa de pruebas. Cole estaba detrás de Michael. Vio el contenido de las cajas y su rostro se distorsionó de horror. Cole comenzó a hacer preguntas sobre lo que había en la caja. Agarró la muñeca de Michael, esperando obtener una explicación. En ese momento, Daniel llamó y dijo que había encontrado materiales sobre el incidente con la madre de Sarah, ocurrido 16 años atrás. Cole comenzó a gritarle al fiscal que se detuviera mientras Michael se apresuraba hacia la puerta. El fiscal empujó al anciano lejos de la puerta y se fue. Cole vio a Michael alejarse. Estaba enojado por la forma en que lo trataron. Cuando el fiscal llegó a la comisaría, se familiarizó inmediatamente con el expediente que había encontrado. El padre de Sarah era un ex trabajador de demolición hasta que se lesionó la pierna. Según el testimonio, la madre de la niña esperaba a su marido en una obra en construcción abandonada, con un cuchillo en las manos. Ella se abalanzó sobre él y lo apuñaló en el estómago. El cuchillo no entró tan fácilmente como ella esperaba, por lo que hubo que retirarle el arma al hombre. El padre de Sarah intentó escapar. La mujer lo alcanzó y lo apuñaló 4 veces más. Según el expediente, Sarah observó todo lo que ocurría. A Michael le alarmó una cosa. En el cuerpo de la víctima había 4 heridas profundas y mortales, pero otras 3 eran superficiales y débiles. El detective Dennis acudió a los archivos e informó que la sangre de la escena del crimen pertenecía a Sarah Johnson. Sin decir nada, Michael se dirigió hacia la salida. Los chicos lo vieron irse, sin comprender. Mientras Michael caminaba por el pasillo de la estación de policía, los nuevos recuerdos que Charles tenía del jefe Parker Mayer vinieron de repente a su mente. Ese día, Charles llegó después de una noche en el bar. Su rostro estaba cubierto de cortes y moretones. Miró hacia la oficina del jefe Parker. Al ver el rostro del joven, el jefe se horrorizó. Charles vino a agradecerle a Parker Mayer por suavizar su incidente en el bar. Sarah Johnson también estaba en la oficina en ese momento y escuchó toda la conversación. Desde la comisaría, Michael y Daniel regresaron en coche a la fiscalía. Sonó el teléfono del fiscal. Era mi padre llamando y estaba furioso. Él reprendió a su hijo, ya que Cole ya había logrado quejarse de las cosas en el cajón de Michael. Michael recuerda la cantidad de cosas que ya tiene que hacer. Y luego esto. El fiscal apretó los dientes. Un pensamiento inesperado vino a su mente. El fiscal le grita a Daniel que dé la vuelta al coche. Los hombres se dirigieron hacia la casa de Sarah. La casa de la niña estaba en una colina. Los chicos subieron la pendiente con unos cuantos ladrillos y una maleta. Al terminar la subida, los hombres cayeron al suelo exhaustos. Michael recordó las imágenes de las cámaras. Quería realizar un experimento.
Le pareció sospechoso que un hombre pudiera bajar con tanto cuidado una maleta por semejante pendiente, y además con una chica dentro. Después de cargar los ladrillos, Michael intentó tirar la carga hacia adelante. Esto resultó ser muy difícil. Después de haber determinado aproximadamente el lugar donde el delincuente hizo rodar la maleta, el fiscal decidió comenzar desde allí. La carga estaba delante de Michael, como en la grabación, lo que significa que el peso estaba dirigido hacia la persona que la bajaba. La maleta iba cogiendo velocidad y el fiscal no podía retenerla. Michael tropezó y la maleta voló más abajo por la calle. Las sospechas del fiscal se confirmaron. Sara no estaba en la maleta esa noche. Un poco más tarde en el edificio de la fiscalía, Michael se sentó frente a Donald. Su padre le dijo que había revisado las cámaras y nadie había entrado a la fiscalía. Michael le entrega al fiscal jefe una jeringa con sangre que estaba en uno de los cajones. Donald promete revisar la jeringa él mismo. El padre relata su visita a la oficina de Michael después de las quejas de Cole. Encontró evidencia en el cajón superior de casos que se habían manejado anteriormente. El fiscal jefe estaba furioso porque su hijo podría convertirse en sospechoso. Donald no quiere escuchar ninguna explicación. Solo le da a su hijo los registros judiciales del caso de la madre de Sara. Cuando Michael regresó a su oficina, ya podía escuchar los susurros de su personal detrás de él sobre lo que se había encontrado en su oficina. Daniel lo estaba esperando afuera. El investigador dijo que el detective Dennis Mitchell había llamado. Encontraron la maleta. La maleta fue encontrada a 1 kilómetro de la casa de la niña. No había cámaras en la zona, pero el equipaje coincidía con lo que aparecía en la cinta. La maleta contenía la ropa del criminal. Cuando Michael se acercó, volvió a sentir ese dulce aroma que había olido en la casa de la niña. Además, la policía encontró armas. Michael reconoció inmediatamente el modelo del cuchillo. El cuchillo era el mismo que la madre de Sara utilizó para matar a su marido. Ahora todas las piezas del rompecabezas encajaron en la cabeza del fiscal, y comprendió a dónde debía ir. Michael llegó a un sitio de construcción abandonado. El hombre subió las escaleras. Hizo una pausa por un segundo para recuperar el aliento. Había una niña sentada en el extremo opuesto. Era Sarah Johnson. Fue hace 16 años. Se escuchó un grito en el lugar de la construcción. Uno de los trabajadores tuvo una pierna aplastada por una piedra. El hombre tenía una familia feliz. Pero después de lo sucedido, el matrimonio se desmoronó en pequeños pedazos. El hombre comenzó a beber con frecuencia y a gritarle a su esposa y a su hija. Empezó a golpear a la mujer cuando estaba borracho. Una de esas noches, el hombre prometió a su familia que morirían juntos. Incluso quiso encender un petardo, pero no encontró ningún encendedor. Su esposa llamó a la policía después de otra discusión. La policía decidió que no estaba ocurriendo nada peligroso y no tomó ninguna medida. La mujer no se rindió. Por la noche escribía declaraciones a la fiscalía. La pequeña Sara observaba todo lo que ocurría. Por la mañana su madre acudió al fiscal, pero este no quiso escuchar a la mujer. Además, golpeó a la mujer cuando ella comenzó a rogarle. Sara observaba desde la esquina. Entonces la niña decidió que era hora de tomar el asunto en sus manos y salvar a su madre. Por la noche, cuando su padre llegó a casa borracho otra vez y estaba tendido en el suelo, Sara se acercó a él con un cuchillo. Ella blandió el cuchillo y lo apuñaló en el pecho 3 veces. Como la niña tenía poca fuerza, las heridas eran superficiales. El padre se despertó y se sentó en el suelo. Él persiguió a su hija, gritándole amenazas. Sara no sabía hacia dónde correr. El único lugar donde podía esconderse era un sitio de construcción abandonado. La niña subió. Con las piernas dobladas bajo el cuerpo, lloraba y temblaba de miedo. Un escalofrío recorrió la columna de Sara cuando oyó pasos detrás de ella. El hombre tenía un cuchillo. Por suerte era su madre. La mujer le dijo a la niña que se sentara en silencio y luego se dirigió a la esquina. Sin escuchar a su madre, Sara la siguió. Ella se quedó congelada del horror. Lo que la niña vio entonces quedó grabado para siempre en su memoria. El padre de Sara estaba tendido en el suelo cubierto de sangre, y su madre estaba sentada a su lado con un cuchillo en las manos. La mujer le dijo a su hija que no se preocupara porque su madre lo hacía todo ella misma. 16 años después, Sara estaba sentada en el mismo lugar. La muchacha se dio cuenta del fiscal. Michael la instó a que se rindiera ahora, antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. La niña tenía en sus manos un dispositivo que, si se presionaba,
causaba que todo el edificio explotara. Se trataba de dinamita, que se utiliza en la construcción. Ese olor afrutado fue nitroglicerina todo el tiempo. El padre de Sarah estuvo expuesto a la sustancia en el trabajo. La muchacha está segura de que hoy todo terminará, porque aquí ella y el fiscal Charles morirán. Sarah pide no perder el tiempo y contar cómo llegó el fiscal aquí. Michael sospechó que algo andaba mal la primera vez que visitó su casa. La escena del crimen parecía sospechosa. La víctima no pareció hacer ningún intento de resistirse. La niña encendió un cigarrillo y el fiscal continuó su relato. Como resultado de su experimento, Michael también se dio cuenta de que era imposible deslizar con cuidado a una persona dentro de una maleta por una pendiente. En la maleta encontrada, el fiscal reconoció el modelo del cuchillo. La misma arma fue utilizada en un asesinato hace 16 años. Michael supuso que los 3 golpes superficiales en ese crimen pertenecían a una niña. Sarah le pregunta al fiscal si la va a entregar, pero Michael todavía tiene preguntas. Los ojos de la niña reflejan el dolor que tuvo que soportar cuando era niña. Ella odia a todos los policías y fiscales porque no escucharon a su madre y no salvaron a su familia. Ella siente un odio especial hacia su jefe, Meyer, un hombre cruel y que acepta sobornos. Michael se enteró de que cuando Meyer acusó a la madre de Sarah de asesinato, la niña respondió exponiendo su corrupción. Michael entrecerró los ojos. También sospechaba de la chica de la desaparición del jefe. Sarah no respondió a su pregunta, sino que se limitó a sonreír misteriosamente. El fiscal vuelve a pedirle a la niña que se entregue ahora, pero Sarah tiene otros planes para esta noche. Ella mira hacia abajo al dispositivo. Su dedo ya está cerca del botón. Era demasiado tarde para retirarse y la niña presionó el botón. La explosión se produjo en la planta baja del edificio. Todo el edificio empezó a derrumbarse y el fuego se elevó hacia arriba. Sin pensarlo 2 veces, Michael corrió hacia el lado opuesto donde estaba la niña. Agarró a la niña y saltó con ella. El niño y la niña cayeron sobre el colchón. La policía ya corría hacia ellos. Sarah se cubrió la nariz con la mano para evitar inhalar el humo. Ella no podía creer que todavía estaba viva. Resultó que Michael había intentado anticipar toda la situación de antemano y le pidió al detective que preparara un colchón inflable. La niña fue detenida inmediatamente. Después de lo sucedido, está segura de que el fiscal Charles realmente ha cambiado. Ella agradeció a Michael por salvarla y también pidió perdón. Recordando algo más, el fiscal le dijo a Sarah que había encontrado evidencia de casos pasados que ella había ocultado. La niña simplemente sonrió ante esto. El mismo día por la tarde en uno de los edificios más altos de Seúl, el hombre se paró en la ventana y miró la ciudad que se extendía a su alrededor. Preguntó a su asistente sobre la fecha de traslado del nuevo fiscal. El ejecutivo de la empresa le pidió a la mujer que liberara un día de su agenda para cenar con el fiscal.